Buenas noches, compañeros. Realmente los quiero felicitar al Partido Obrero por esta actividad de formación política, de debate. Es un orgullo para nosotros, obviamente, estar aquí cerrando en esta importante actividad. Yo quería, en primer lugar, voy a intentar ser sintético en esos 20 minutos, quería reflexionar sobre el problema que se ha planteado en mesas anteriores sobre las derrotas sufridas por la clase obrera. Algún compañero en las mesas que nos precedieron hasta las contabilizaron, cuántas hubo, contrarrevoluciones, etc. Porque, por ejemplo, en 1895 Engels hace un balance de por qué no habían triunfado una serie de revoluciones. Estoy simplificando un poco, pero que se habían producido en ese siglo. El manifiesto comunista tenía un pronóstico muy enfático, muy firme, que decía: en adelante la existencia de la burguesía es incompatible con la existencia de la sociedad. Es decir, que se iba a plantear en adelante, es decir, en concreto en ese momento, un proceso de revolución social que obviamente se había manifestado en 1848, luego en la Comuna de París. Y Engels, en 1895, dice: nos habíamos equivocado con Marx, porque todavía en 1848 tenía el capitalismo posibilidad de desenvolver las fuerzas productivas. Entonces, sin que obviamente la lucha de la clase obrera vaya a no plantearse, ni las revoluciones no van a emerger a partir de las crisis del capital, había habido un apresuramiento en ese pronóstico tan fundamental, o esa caracterización tan fundamental del momento. Y él dice justamente que está en ese momento, en esa etapa del capitalismo, en el cual ya está alcanzando todos los niveles de desarrollo que podría alcanzar. Y precisamente, es decir, entonces aquí hay una explicación. No explica todo, pero plantea cuál es el cuadro en el cual se dieron esas revoluciones, el cuadro del ascenso del capitalismo. En cambio, cuando Lenin tiene la tarea de la revolución, Trotsky, etc., se plantea justamente en un escenario histórico completamente diferente. En primer lugar, venía de una derrota muy grande de la clase obrera porque se había impuesto la guerra imperialista, estaban masacrándose los obreros en el frente, los de un país contra los de otro. Se había quebrado la organización proletaria a nivel internacional, es decir, estábamos ante la bancarrota del movimiento socialista que se pretendía que iba a emancipar a los obreros. Todo esto produce una enorme desmoralización, obviamente. Y en ese proceso es que se da ese famoso rearme teórico que se ha mencionado en estas mesas redondas. Porque Lenin tiene que esforzarse, en primer lugar, en clarificar a fondo la etapa histórica, y está todo el análisis de esa etapa en el imperialismo, fase superior o fase final, de acuerdo a la traducción del capitalismo. Es decir, la tendencia al militarismo no como no obedeciendo a accidentes, sino que los accidentes que llevaron a la guerra, en todo caso, obedecían a causas y necesidades profundas. Y por lo tanto, la guerra imperialista era la expresión de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales, la contradicción entre la necesidad de seguir desarrollando esas fuerzas productivas y los límites y los marcos nacionales. Y por lo tanto el análisis del imperialismo era central para comprender en qué etapas estaba. Es decir, que por lo tanto se planteaba allí una creación completamente opuesta a la que estábamos hablando de cómo analizaba Engels en 1848. En ese rearme, Lenin coloca ya inmediatamente, a partir de la bancarrota de la Segunda Internacional, la necesidad de una tercera internacional. Y coloca la necesidad de romper absolutamente, de limitar campos con
la Segunda Internacional, con los partidos que estaban en el campo de la guerra junto con la burguesía. Y en los textos con los cuales Lenin va preparando su intervención hacia la revolución en Rusia, coloca precisamente una serie de elementos que son centrales, ¿no? Es decir, va a ser una revolución y la primera conclusión era que era otra reacción frente a ese proceso de agotamiento del capitalismo, de decadencia del capitalismo. La de la guerra era la de la barbarie, la de la destrucción de fuerzas productivas. La revolución era la creadora, la que podía abrir una salida. Y tenía un carácter internacional. Cuando Lenin hace ese famoso discurso que dice que se inició la Revolución Mundial cuando triunfa la Revolución de Octubre, no es que se le calentó el cerebro y lo dijo entusiasmado. Era la caracterización que venía preparando sistemáticamente en ese rearme teórico. Entonces estaba el carácter de la época imperialista como una época de revolución social, estaba la necesidad de separar campo con la socialdemocracia y llegar al extremo de decir, bueno, y tenemos que cambiarnos el nombre, porque el partido bolchevique no dice mucho, tenemos que ser precisos. Y la precisión tenía que ver con ese otro elemento fundamental que es el libro del Estado y la Revolución. Es decir, no somos un partido más de la democracia pequeña burguesa, un partido más de la creencia en la posibilidad de una evolución en el marco de la democracia, sino que nosotros somos el partido que declara que es necesario la destrucción del Estado burgués y la lucha por la dictadura del proletariado. Por eso nos llamamos Partido Comunista, porque ese es la comprensión que tenemos sobre el Estado y obviamente la comprensión de que ese Estado revolucionario que necesitamos es transitorio en el marco de una lucha mundial por el comunismo y por la eliminación de las clases. Es decir, esa era la razón por la cual ese rearme es completo en una cantidad de aspectos que obviamente no voy a poder desarrollar a fondo. Yo creo que cuando colocamos esta discusión sobre la vigencia de octubre, en definitiva la primera pregunta es si seguimos en esa etapa histórica que se abrió y que marcaron dos guerras mundiales, grandes luchas de clases a nivel de todo el planeta, procesos de masacres contra la clase obrera, contra las masas como el nazismo, el fascismo, las dictaduras militares que vivimos en América Latina, guerras en todo el planeta de parte del imperialismo para aplastar pueblos y acaparar mercados. Todo un proceso que ha recorrido todo el siglo XX y lo que va del XXI. Y este es el punto primero, digamos. Creo que es el que se ha venido afirmando en las mesas, la vigencia de esta etapa de revolución social e incluso el hecho de que ha alcanzado un nivel que hasta ahora nunca había alcanzado, esta contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Un aspecto en bueno, voy a ir un poco más rápido. Un aspecto en este sentido, obviamente, es el cambio en la situación internacional que ha planteado que de aquella euforia que se había abierto con la supuesta mundialización, globalización, tras el derrumbe o la disolución de la Unión Soviética, el proceso de resolución capitalista en China, ha llegado a un límite y, como se ha mencionado en algunas otras mesas, tanto el Brexit como el triunfo de Trump colocan una tendencia, es una reversión a esa tendencia a la internacionalización, porque se plantea una agudización de las guerras comerciales, de los choques interimperialistas, y la saturación del mercado requiere, por lo tanto, no solo mayores ataques al movimiento obrero, sino también una puja entre capitalistas, que lo vemos en todas estas guerras locales que están habiendo en todo el planeta, ¿no? La lucha por quién acapara el petróleo en Libia, qué pasa en Siria, quién se queda estableciendo un régimen político que le asegure a cada fracción del imperialismo su tajada en esta lucha por el mercado mundial. Bueno,
La otra cuestión central me parece que tiene que ver con el aspecto subjetivo, es decir, la cuestión del partido y de la estrategia revolucionaria. Creo que en toda la discusión que ha estado, por lo menos en lo que he presenciado, es fundamental esta idea nuevamente de colocar lo que Lenin, creo que en las tesis de abril, en algún texto de esos meses, coloca que es la delimitación del elemento proletario y del elemento pequeño burgués, que así dicho suena un poco raro, pero que es la idea de que nosotros luchamos junto del pueblo, etcétera, pero tenemos que colocar la perspectiva clara de la lucha por la victoria del proletariado, por el gobierno obrero y la organización de un partido independiente, no que en nombre de supuestamente lograr un movimiento más amplio, un movimiento que se siente más cerca del pueblo, terminamos en lo que se ha visto como el movimentismo, ¿no? en la izquierda a nivel internacional, una tendencia muy hostil a la construcción de partidos y obviamente a la delimitación estratégica y por lo tanto una presión hacia la confusión. Nosotros en la campaña que se lanzó por la refundación de la Cuarta Internacional colocamos la perspectiva opuesta, es decir, colocar el debate estratégico, programático como el elemento ordenador. Es decir, vamos a la acción común con obreros en todo el mundo, con explotados en todo el mundo, pero colocando una especial comprensión de la situación mundial y un programa. Y en 2004, en el Congreso de la CRCI, ese programa colocaba una serie de caracterizaciones que en lo fundamental están vigentes. Por lo tanto, bueno, desde el Partido de los Trabajadores creemos que hay que hacer una discusión más a fondo, rescatando lo esencial de ese programa, actualizándolo obviamente a la luz del proceso histórico que ha transcurrido desde esa fecha hasta ahora, pero en lo esencial relanzando la lucha de la CRCI, delimitando con las tendencias y las presiones democratizantes que sufre el conjunto de la izquierda internacional. Este es un poco, disculpen, capaz que es demasiado resumido, pero los límites del tiempo no nos permiten desarrollar algunos aspectos, los elementos que consideramos importantes a la luz de este planteamiento de la vigencia de octubre. Es decir, la vigencia de octubre en una etapa que también puede ser que ha sido atravesado el movimiento obrero por derrotas, como había sido la Comuna de París, como había sido el apoyo a la guerra por parte de los socialchauvinistas, como decía Lenin, o más grave todavía la situación que atravesó el proceso de fundación de la Cuarta Internacional. Hoy hay un proceso donde los sectores de vanguardia, el movimiento obrero, sectores más activos, debemos ayudar a que superen de alguna manera esta situación donde se sienten, es decir, que comprendan que son transitorias esas derrotas, que estamos en esa misma etapa que abrió octubre y que se plantea, por lo tanto, la lucha por el socialismo y la revolución a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, ahora va a hablar la compañera Armanda Armand, del DIP de Turquía. Compañeros, en primer lugar quisiera repetir de mis palabras en la charla de la mujer, en nombre del DIP, del Partido Revolucionario de Trabajadores. Me siento orgullosa de estar con ustedes en el centenario de la Revolución de Octubre en este seminario. Estamos pasando por un periodo extraordinario. El descenso histórico del capitalismo nos ha llevado de vuelta de camino. En esta tendencia histórica se ha manifestado nuevamente una gran depresión. Nuestro partido, el DIP,
ha caracterizado el estallido que comenzó en los Estados Unidos en 2007 y se convirtió en una crisis mundial. En 2008, la tercera gran depresión en la historia del capitalismo. El capitalismo ahora plantea a la humanidad de tal manera que todos puedan ver que no puede prometer nada más de hambre, desempleo, pobreza, grandes guerras y tal vez una tercera guerra mundial. Estas grandes contradicciones han creado dos tendencias opuestas en la escena política. Una de ellos son los movimientos reaccionarios, nacionalistas e incluso protofascistas. Otra es la radicalización de gran masas. 2011 y 2013, Revolución Árabe, 2011, España, Grecia, Wall Street, movimientos en las plazas, 2013, en nuestro país, Turquía, rebelión popular, 2013, Brasil, 2011 y 2014, movimientos de masas en varios países en los Balcanes y 2016 en Francia. Ha habido décadas de éxitos electorales sin precedentes y nuevos partidos en países donde el movimiento no ha resultado ser una acción de facto, como Bernie Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, Syriza en Grecia, Podemos en España, Izquierda Unida en Portugal. No hace falta decirlo, esos movimientos y los personajes políticos son importantes, solo como expresión externa de las tendencias profundas en las masas y no puede dar nada de signo al pueblo. Si las revoluciones y rebeliones populares son derrotadas, por lo menos no pueden ganar, la razón más importante es la ausencia de un partido proletario revolucionario en estos países que pudiera reunir a la clase obrera bajo su techo y que pudiera dirigir a las masas. Y por supuesto es la ausencia de una internacional que puede desempeñar un papel muy importante en el establecimiento y desarrollo de tales partidos. Nuestros partidos han previsto correctamente en sus líneas generales esos desarrollos. El único enfoque que tiene la perspectiva y la política para resolver este gran problema de la clase obrera de la humanidad se reside en nuestra línea política. La izquierda se afligida con dos enfermedades fatales, mortales, que tienen que ser combatidas implacablemente. Por un lado, la profunda influencia del liberalismo en la izquierda desde los años 80 la ha convertido en un defensor exclusivo de los derechos humanos y la paz. Y en cambio, esa izquierda ha renunciado totalmente a los métodos leninistas de organización, invirtiendo en cambio en amplios partidos de un nuevo tipo. Nosotros llamamos post-leninistas, estas tendencias post-leninistas, y nuestros partidos son diferentes de ellos. Nuestra unidad es la única que tiene el potencial y la base para organizar a la clase obrera alrededor de un liderazgo
leninista en base de la independencia de la clase obrera para una revolución mundial. Porque también para nosotros muchos movimientos trotskistas han tomado su parte de estas enfermedades. Algunos de ellos vacilan sobre cuestiones muy importantes, tan importantes como Ucrania y Siria, o sobre la lucha contra el imperialismo, sobre la independencia de la clase obrera. Hay algunos que han abandonado el leninismo, hay algunos que están bajo la influencia de lo que llamamos el liberalismo de izquierda y vosotros la izquierda democratizante. Incluso hay ejemplos en el lado opuesto de la barricada, como lo que ocurrió en el gobierno de Lula en Brasil, el más claro ejemplo estando el caso del ministro de Agricultura. Desde el periodo 89 y 91 se han adaptando sistemáticamente a la opinión pública democrática burguesa y en muchos lugares han adaptado una actitud paralela al imperialismo. Estos trotskistas están saltando a la propuesta de una nueva internacional, quinta internacional, que es una propuesta de las colaboraciones reformistas y lo que más importante es que están vaciando la idea de una internacional, de un partido mundial. En contraste con estos, nuestros partidos se quedan en una posición muy diferente. Ahora quiero hablar del PO. Todos sabemos que el PO es ahora una de las organizaciones revolucionarias más importantes del mundo. Continúa una verdadera lucha para la independencia política de la clase. Yo hablé de movimientos de masas alrededor del mundo y estas tendencias se expresan a veces en la política electoral, en Sanders, en Corbyn, en Syriza, en Podemos, en Izquierda Unidad, aunque todos se mueven dentro de los límites del sistema. Pero Argentina es diferente. El éxito de la táctica del FIT, el éxito del PO, muestra que el frente revolucionario de la clase obrera está a la vanguardia de las luchas políticas. La hegemonía de la clase obrera sobre las masas luchadoras se ha convertido en una posibilidad real en Argentina. En Argentina, el PO ha creado una situación única. Y como en el caso de Grecia, el hecho de que sin ninguna posición sectaria, el EEK advirtió a las masas sobre el carácter de Syriza y ya ha creado una posibilidad, creado las condiciones de su propio desarrollo. Y en el caso de Turquía, tenemos una posición similar, no en el sentido de electorales, pero tenemos una posición similar. Lo que demarca la oposición del DIP a Erdogan y el AKP es su posición de clase. A través de 15 años del poder, AKP, casi toda la izquierda, se ha caído en la trampa de apoyar una o otra de las dos fracciones burguesas.
un sector de la izquierda apoyó la fracción islamista, es decir, AKP, en nombre de una fantástica esperanza de establecimiento de democracia contra titulaje de militares. Y en otro lado, otro sector de izquierda criticaba a AKP sobre la base de un puro laicismo de la República. Casi todo el DIP ha rechazado todas esas posiciones para defender una línea de independencia de clase. En esta dirección, nosotros sabemos que el partido debe organizado en el seno de la clase, del proletariado. Nuestro partido es un partido muy joven. Su fundación fue finalizado en fin de 2011, pero en pocos años el DIP logró organizarse y ahora, hoy, nosotros hemos organizado en una docena de ciudades en Turquía, con la mayoría con presencia de obrera. Y en breve, nosotros casi el único en Turquía que defendían la independencia política y organizacional de la clase obrera, que tiene una posición internacionalista sin ninguna motivación nacionalista y que trata de organizarse dentro de la clase obrera y como una parte de una internacional. Nuestros partidos tienen la capacidad de ofrecer un liderazgo diferente a la clase obrera en todo el mundo. Tenemos éxitos muy importantes en nuestros partidos, nuestros propios países, y ahora estamos dando pasos hacia una lucha más fuerte para movilizar estos éxitos a nivel mundial para la solución del liderazgo de la crisis de liderazgo de la clase obrera. Estamos dando pasos para realizar nuestro propio potencial y para transformar nuestros propios éxitos en cada país a nuestro éxito común en el plano internacional. Estamos preocupados por la tarea de la lucha por la construcción de una internacional sobre la base de las 21 condiciones de admisión de los partidos en la Internacional Comunista, sobre la orientación programática de los primeros 4 congresos de la Internacional Comunista y, por supuesto, sobre la base de la orientación programática de Cuarta Internacional. La construcción de una internacional basada en organizaciones en cada país, organizaciones bolcheviques en cada país, es necesario. Y además, para apoyar el éxito en cada país, para hacer que el trabajo internacional se extienda a otros países, para aumentar los éxitos de nuestra lucha internacional común, también es necesario contar con una organización internacional fuerte y sólida, formada por la base bolchevique. Sobre la base de la política correcta en todo el mundo, sobre la base de la independencia de la clase en todo el mundo, con una organización internacional de estilo bolchevique leninista, se convirtiera en un centro de atracción para las masas en lucha, para las organizaciones luchadoras que ahora buscan por sus caminos.
Si pudiéramos lograr hacer que las fuerzas revolucionarias se unieran, al menos en un nivel modesto, esta podría ser una gran inversión para el futuro de la humanidad. El Congreso del DIP que organizamos a principios de este año, declaró el año 2017 como el año de la Revolución de Octubre, referencia al centenario del gran salto que inició las revoluciones proletarias. Nuestro partido ha realizado diversas actividades en todo el mundo. En cada número del periódico Gerçek nos esforzamos contar a los obreros el desarrollo y varios aspectos de la revolución. Llevamos a cabo actividades de formación entre nuestros militantes. Tenemos un dossier muy detallado en nuestra revista Teórica y Política y su versión anual en inglés, y finalmente vamos a coronar todas estas actividades con una conferencia internacional en diciembre en Estambul con la participación de nuestro compañero Jorge Altamira y nuestra compañera y con nuestra compañera Savas Mihail Matsas de EEK y con otros compañeros de diferentes países, porque estamos caminando en el camino de la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre ha abierto la era de las revoluciones proletarias que aún no se ha cerrado. Los acontecimientos en todo el mundo nos muestran que el próximo periodo pasará con la batalla entre la revolución y la contrarrevolución. El DIP piensa que es nuestra tarea histórica, la tarea de reunir a la clase obrera de nuestra región y del mundo en la base de la tradición de la Revolución Octubre. Nosotros estamos luchando por construir la vanguardia de la clase obrera en Turquía. El PO hace lo mismo en Argentina, el PT hace lo mismo en Uruguay, el EEK hace lo mismo en Grecia, en nuestros países. Y en el plano internacional, con nosotros compañeros, con nuestros partidos y paso a paso con nuestras relaciones y organizaciones crecientes como en Azerbaiyán y Francia y en otros países, por supuesto, vamos a luchar para construir la vanguardia de la clase obrera. Porque el futuro será de la clase obrera, el futuro será de la revolución mundial, el futuro será el socialismo. Por eso levanta a lucha de la construcción de una internacional revolucionaria para preparar la victoria de la revolución mundial. Muchas gracias. En el aplauso a la compañera Armán, vi que había no solo un fervor por sus posiciones revolucionarias,
sino un reconocimiento por su excelente castellano. Algo que yo nunca conseguiré. Bueno, digamos, algo que no conseguiré de dirigirme a una audiencia turca en turco. Bueno, es un momento importante. Quiero resaltar este momento, porque después de 6 jornadas, 6, después de 6 jornadas de debate, el auditorio, nosotros mismos, nos merecemos alguna conclusión teórica, política, programática. He decidido encarar este final no desde el punto de vista de la Revolución de Octubre, o no yendo a los 100 años a la conmemoración de la Revolución de Octubre, sino recordándole a todos que el año que viene se cumplen los 50 años de los levantamientos de 1968 y 1969. El famoso Mayo francés, el levantamiento del proletariado de Praga y de Checoslovaquia, el Cordobazo, la Plaza de las Tres Culturas de México, porque de golpe pareciera que la revolución hubiera soplado fuerte hace 100 años y lo hubiera hecho con tanta energía que se quedó sin aliento. Hace solo 50 años, y eso quiere decir, por lo menos en mi generación, los trabajadores del mundo produjeron acciones que quebraron al capitalismo. Y tenemos que retomar el hilo conductor no solo desde octubre, sino desde 1968. En cierto modo, digamos, los sesentistas todavía estamos presentes en la lucha política actual desde el punto de vista físico y en la conciencia de las nuevas generaciones. El Mayo francés y los levantamientos populares en América Latina y la peculiaridad de que el Mayo francés es seguido por el Junio-Julio checoslovaco, marca un fenómeno que en su momento pocas corrientes políticas advirtieron, que comenzaba la Revolución Europea y que se manifestaba la crisis conjunta del capital y de la burocracia de los estados obreros. Es decir, que se estaba engendrando un fenómeno explosivo que iba a integrar a las sociedades capitalistas y a aquellos países donde se había expropiado el capitalismo, pero que habían caído bajo la dirección de una burocracia contrarrevolucionaria que formaba un régimen de coexistencia pacífica con el socialismo. La importancia de estos acontecimientos del 68 es que quiebran perspectivas políticas de enorme importancia. Por ejemplo, la burocracia soviética, con su principal dirigente golpeando con el zapato en el pupitre de la ONU, aseguraba que la Unión Soviética iba a superar al imperialismo en el terreno económico, que su productividad del trabajo iba a superar a los países más desarrollados y que iríamos al socialismo por vía pacífica. Y con esa perspectiva, bueno, excluyó por completo cualquier tipo de salida revolucionaria, cualquier perspectiva de revolución mundial, y la consecuencia fue el hundimiento de la Unión Soviética. No se puede entender de otro modo porque la crisis mundial es el factor que más afecta a las fuerzas políticas en presencia. Y si unas se quiebran y otras no se quiebran,
es por cómo están entendiendo el proceso mundial. Y no se trata simplemente de tirar frases. El Mayo francés quebró un régimen político que nunca se levantó después, que era esencial para el capitalismo mundial, que era el régimen de la Quinta República en Francia. Y empezó a asumir a Francia en una suerte de crisis permanente. Y obligó a plantearse la estabilidad del capitalismo mundial. Pero el problema es que el Mayo francés se desarrolló con un levantamiento en Checoslovaquia que fue repudiado por grandes sectores de la izquierda y en primer lugar por el castrismo, que condenó las acciones, la revolución política en desarrollo en Checoslovaquia con el pretexto de que restauraran el capitalismo y saludó el ingreso de las tropas de la Unión Soviética y el aplastamiento de esa revolución que en sus últimos días estaba desarrollando en una de las principales fábricas de Praga un congreso proletario para reorganizar a Checoslovaquia y también para enfrentar el ataque de la URSS. Si alguien dudaba de la caracterización del trotskismo y de la Cuarta Internacional acerca de la burocracia soviética, ese día se le fueron todas las dudas. Fue un hecho que terminó con lo que cuando yo era casi un niño o un adolescente era una pesadilla política, el dominio de los partidos comunistas. A partir del Mayo francés, que fue un levantamiento contra De Gaulle y un levantamiento contra el Partido Comunista de Francia, y la intervención del proletariado checoslovaco, que fue un levantamiento contra la burocracia soviética, se abrió una nueva perspectiva, un nuevo terreno de la revolución mundial. Hemos hablado de octubre, teníamos que hablar de octubre. Octubre es muy rico, se cumplen los 100 años, pero no podemos omitir que la historia revolucionaria no terminó en octubre, o por ejemplo en la Revolución China. La historia revolucionaria volvió a afectar a Europa y determinó un desarrollo político, porque del 68 es lo que explica no solo la convergencia creciente entre el imperialismo y la burocracia soviética, la creciente subordinación de los estados satélites de la burocracia soviética y de la burocracia soviética al Fondo Monetario Internacional y al capitalismo, y lo que le plantea conjuntamente a la burocracia y al capitalismo una reorganización mundial que sea capaz de frenar la revolución proletaria. Lo que parecía un choque entre dos sistemas, como consecuencia de una intervención de las masas, se transformó en la alianza de la burocracia y el imperialismo contra la revolución proletaria. Y eso ocurrió hace 50 años. Hay que bajar a tierra. Hay que bajar a tierra. Y en Argentina se produce un levantamiento contra la dictadura militar bajo una consigna que no se escuchaba en la Argentina desde 1945. Y pongo 1945 porque la consigna, luchar por un gobierno obrero y popular en el Cordobazo, no tenía un ápice de peronismo. Y hubo que recurrir a Perón para aplastar el proceso revolucionario proletario en Argentina, que nosotros hemos tenido un proceso revolucionario proletario. No tenemos que recurrir a la Semana Trágica, que también lo fue y es un gran antecedente, pero no tenemos que irnos tan atrás. Y vuelve Perón, saludado por toda la izquierda, menos por el Partido Obrero, que dice: Perón vuelve para aplastar el Cordobazo y crear la AAA. Esta es la explicación de por qué algunos partidos sobreviven y se desarrollan y otros partidos no van a sobrevivir y no se van a desarrollar. Es necesario ver este fenómeno a fondo porque es como consecuencia de la tremenda crisis mundial
que por un lado se manifiesta en el capitalismo y por otro lado se va a manifestar y se manifiesta, digamos, en los estados que habían expropiado el capitalismo, que se va a gestar la gran alianza Reagan-Gorbachev contra la revolución. Porque Polonia era un país que tenía una deuda externa que superaba la de la Rúa en el 2001. Y todos hablaban de un Estado socialista que era una sucursal del capital financiero internacional. Y lo mismo estaba ocurriendo con la URSS. La URSS por primera vez tenía una deuda externa elevada. Y el imperialismo norteamericano, como consecuencia de sus derrotas en Vietnam y de todos estos desarrollos políticos, entra en una crisis muy profunda, y acá quiero hacer un paréntesis. Las crisis mundiales tienen que ser estudiadas en sus relaciones recíprocas. No solo la crisis mundial genera crisis políticas y a veces rebeliones y revoluciones, sino que las revoluciones y las rebeliones generan la crisis mundial. Y la crisis mundial de 1973-74, la devaluación del dólar y la inconvertibilidad del dólar, es un reflejo político de la desconfianza del capital en su propio desarrollo como consecuencia de estos movimientos y de estas luchas. Para ejemplificarlo en forma inversa, un día le preguntaron al presidente de la Reserva Federal Norteamericana, Alan Greenspan, a qué atribuía el gran ascenso de la bolsa, y dijo: a la disolución de la Unión Soviética. No dijo a la ganancia de Apple, que por otra parte tampoco existía, o a la ganancia de la General Motors. No, la disolución de la Unión Soviética era un factor político de una gran importancia, en el sentido que le daba al capital mundial la confianza de que en el peor de una crisis económica el Estado iba a poder rescatar al capital, algo que no iba a ocurrir si las masas en el mundo estaban levantadas y no iban a aceptar de ninguna manera pagar la cuenta del capital mundial, y del capital mundial en una crisis. Entonces Reagan y Gorbachev organizan la restauración del capitalismo en Rusia, organizan la disolución, y la burocracia entiende que ya no tiene posiciones firmes frente al proletariado de sus países y que tiene que entrelazarse con el imperialismo, y el imperialismo aceptar como socia a la burocracia en una lucha contra la revolución proletaria. Tomemos el caso de China. La revolución cultural comandada por Mao Zedong para hacer frente a una tremenda crisis de poder en China genera una situación tan grave que la burocracia china entiende que tiene que ponerse de acuerdo con Nixon, primero en términos internacionales y después en términos más generales, y organizar la restauración del capitalismo en China. Es decir, que la revolución proletaria merodea el mundo todo el tiempo, y la reorganización, reestructuración de los capitalistas, nuevas alianzas, frentes, etcétera, son respuestas estratégicas del capital para sobrevivir ante su propia crisis y la presión, a veces sorda, a veces invisible, pero siempre presente en las masas explotadas del mundo. Esto nos tiene que llevar a una caracterización actual. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que se forma una mesa, discuten, a veces uno habla solo, otras veces vienen, hablan tres, lo que fuere, y toman el momento aislado del hilo conductor que lo explica. Y entonces empiezan todo tipo de divagaciones. Que la crisis tiene esto, que la crisis tiene lo otro, que hay que tener en cuenta el factor financiero, que hay que tener en cuenta esto y lo otro. Y a veces se dicen cosas interesantes, no estoy haciendo una valoración despectiva. Pero el error de método es que son instantáneas y no registran la transformación de una cosa en la otra, que naturalmente no cesa nunca, ni en la historia ni en la naturaleza, y cuya comprensión es la base de una estrategia revolucionaria.
La misión de un partido revolucionario no es hacerse el autobombo de sus éxitos, sino tratar de mejorar la comprensión política de lo que está ocurriendo, para tener la mejor orientación, de modo que la lucha de clases termine en una victoria del proletariado y no termine en una derrota, que generalmente son terriblemente dolorosas y terriblemente sangrientas. Les quiero llamar la atención, todos los diarios han elevado a Xi Jinping a la condición de bonapartista chino después de este último congreso. Y este hombre ha tomado medidas extraordinarias que solamente ponen en evidencia la conciencia que tiene el Partido Comunista Chino de que China está al borde de una crisis inminente y de un estallido social, porque en China no se jode. Una crisis inminente en China significa el hambre de centenares de millones de personas en un país donde la clase obrera ha crecido mucho. Y toma medidas que el capital mundial no acepta, pero frente a las cuales no abre el pico. ¿Se entiende? No acepta. No quiere tener un supervisor del Partido Comunista, Xi Jinping, que había desaparecido en el último tiempo, vigilando las cuentas de las empresas. ¿Pero y por qué no protesta? Y porque por algo lo hace Xi Jinping. Porque si no entramos a vigilar las cuentas de esas empresas, que son un agujero negro que chupa más que las que están en el espacio exterior, va a haber una revolución proletaria. Y si hay una revolución proletaria ahora en China, en los próximos tiempos, se terminó todo. Se terminó completamente todo. Hay que mirar la política mundial concatenando en el hilo conductor en la totalidad de sus relaciones lo que acá en otras mesas se reivindicó como el método. El método, el abordaje dialéctico de la realidad histórica y el abordaje de esa realidad dialécticamente por parte de un sujeto activo que por su actividad pone a prueba las tesis que ha sacado como conclusión y no filosofa. Entonces, como ustedes ven, de alguna manera me he aproximado ya a un cuadro de la situación actual. Indudablemente. Fidel Castro no sabía, el día que apoyó la invasión rusa checoslovaca, que le iba a costar un ojo de la cabeza a Cuba. Porque ese día se afirmó la tendencia a la disolución de la Unión Soviética y por lo tanto a las alianzas políticas y económicas que tenía Cuba con la Unión Soviética para resistir el bloqueo norteamericano. Es impresionante esto. No quiero decirles de que cuando Gorbachev empezó con la perestroika, tanto el Partido Comunista de Argentina como Cuba la saludaron. Y la perestroika significaba la restauración del capitalismo. Si alguien quería que no vuelva el capitalismo en Cuba, tenía que combatir la perestroika y no defenderla. De paso, les quiero señalar, y es muy importante, porque yo siempre lo digo en chiste, en los cumpleaños y cuando nos reunimos amigos y compañeros para celebrar alguna cosa, que yo no soy setentista, sino que yo soy sesentista. Porque el setentismo es el entierro del sesentismo. En los 60 se produjo el Cordobazo y en los 70 Montoneros, Erb y Perón. Prevalece el foquismo sobre el movimiento revolucionario de las masas. Y la componenda con el populismo que va a aplastar el movimiento directo de las masas. Parece que hubiera una continuidad, pero se produce una sutil, pero cualitativa alteración del proceso histórico. Es fundamental todo esto, digamos, señalarlo.
Y esta crisis mundial de todos los sectores es lo que nos permite entender ahora el derrumbe del chavismo en América Latina. Porque el derrumbe del chavismo en América Latina es la apuesta de que un país puede vivir, redistribuir ingresos y hacer felices a la gente, porque la Argentina, como ustedes saben, nunca fue tan feliz como bajo un gobierno peronista, y hacer feliz a todo el mundo confiando en el precio alto de la soja y del petróleo. Bueno, ya no existen más. Ahora están obligados a pasar por tribunales. ¿No es cierto? Miren ustedes la relación, cae el precio de la soja y uno que estaba contento con ese proceso, ahora tiene que estar evitando a los jueces. Lo que puede el precio de la soja. Es decir, digamos lo que puede un proceso capitalista. Porque muchos de los que, cuando yo ya era realmente un joven, las tendencias trotskistas adversarias a las que yo militaba en un momento y después a lo que se llamó política obrera y el Partido Obrero, consideraban que la Unión Soviética era indisoluble. Nadie la iba a disolver jamás. Porque había llegado a tal nivel de desarrollo que ¿quién podía afectar su camino ulterior? Al decir esto, la consecuencia era que coincidían con Gorbachov, porque si uno es indisoluble, quiere decir que predomina sobre su adversario. Porque si el adversario predomina sobre él, lo disuelve. Trotsky había advertido que no era indisoluble. Ahora se había transformado en indisoluble. Por eso la restauración capitalista en la URSS y en China y la disolución de la URSS provocó una crisis demencial en la izquierda. Donde Lenin veía una especie de accidente de tráfico, acá parece había sido una matanza colectiva, porque una vez le preguntaron a Lenin, che, ¿y si fracasan y ustedes son derrotados? Ah, no hay problema, pasamos a la clandestinidad y volvemos a preparar la revolución socialista. Porque el capitalismo, como dijo alguien acá, creo que fue José Castillo, el capitalismo sigue siendo la más rica inspiración de los revolucionarios. En cambio, acá se transformó en una catástrofe teórica, política, que afectó el curso del movimiento revolucionario. Pero lo único que ha ocurrido, como bien en algún momento también me parece señalado acá, es que todas las contradicciones que aparecían exteriores entre el socialismo y el capitalismo, es decir, entre un bloque que había expropiado el capital o que se fundaba en la expropiación del capital y un bloque capitalista, se transformaron en las contradicciones únicas de todo el nuevo bloque capitalista. Por lo tanto, 200 veces más explosivas. Esto que marca un desarrollo para el futuro hubiera podido ser evitado o mejor direccionado por la victoria de una revolución proletaria en China, la URSS, etcétera, y hubiéramos tenido un desarrollo extraordinario bajo la dirección de la clase obrera. Como no tuvimos un desarrollo extraordinario bajo la dirección de la clase obrera, tenemos un desarrollo catastrófico bajo la dirección del capitalismo. Entonces, todo es un proceso único en el sentido de que, cuidado, es un proceso único de contradicciones. No es un proceso idéntico. No es un proceso idéntico. ¿No es cierto? Hay una cosa que es la continuidad y una cosa que son las contradicciones que se desarrollan y explotan en esa continuidad, que hacen saltar esa continuidad y que abren nuevos desarrollos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es entender cuáles son los nuevos desarrollos y no preguntarnos metafísicamente por qué no hubo más revoluciones en el pasado o por qué metafísicamente, ¿no? Hay que estudiar el desarrollo político concreto. Además, el pasaje del capitalismo al socialismo no es un pasaje de décadas, no digamos de años, sino que es un pasaje extraordinario
que inclusive no podemos dimensionar. Entonces, ese análisis concreto es absolutamente fundamental, porque las crisis capitalistas no solo provocan revoluciones, rebeliones y crisis políticas, sino que al provocarlas colocan a la humanidad ante la posibilidad de adquirir una nueva experiencia, conclusiones más profundas y una conciencia de clase y una conciencia revolucionaria, que no se puede obtener al margen de eso. Es una cosa que quiero señalar, porque el viejo socialismo consideraba que la conciencia de clase se desarrollaba por medio de la educación. Y aunque la educación política es fundamental, solo ayuda cuando explica con procesos contradictorios y no lineales. Y el que dice que uno desarrolla conciencia de clase por medio de la educación, está proponiendo un método lineal. Para adquirir una conciencia de clase hay que hacer 2 o 3 ocupaciones de fábrica lo más fuerte posible, hacer como se hacía en una época en Buenos Aires, yo vi tantas, juntar un montón de paja y poner bidones de nafta al lado y defender la ocupación de fábrica, que no debe hacerse tampoco con métodos tan extremos, sino con la solidaridad y la intervención de todos los trabajadores, solo que muchas veces estos métodos ayudan a que se promueva, ¿cierto?, la solidaridad de los trabajadores y, por lo tanto, en la victoria final. Entonces, todo lo que se llama crisis de dirección hay que entenderlo a la luz de lo que está pasando. Porque cuando uno no lo entiende a la luz de lo que está pasando, ¿qué es lo que pasa? Descubre que falta un mueble en la casa. Y dice, no tenemos el partido. ¿Qué hacemos? El problema es este: si el partido no es un engendro de todo el proceso político concreto, ese mueble no va a aparecer nunca. Y además hay que preguntarse por qué desapareció. Si uno estuvo vigilando todo el tiempo los muebles en la casa. Desapareció por un proceso político concreto que se lo llevó. Porque les quiero hacer una observación, mire, de lo más importante, aunque salga un poquito. ¿Cuál era la ilusión en el capitalismo, en la burguesía, en los medios académicos con la disolución de la URSS? Ahora va a florecer la socialdemocracia. Y a Lenin lo vamos a cagar. Porque él hizo desaparecer a la socialdemocracia, quiero decir, del escenario histórico, ¿no es cierto?, al tomar el poder los bolcheviques, creyendo que iba a triunfar. Fracasó, la historia se dio vuelta y con la restauración del capitalismo nos van a gobernar los reformistas que nunca debieron haber sido desalojados del poder en febrero. Mejor dicho, en octubre, los de febrero. Un error. Nos chupamos 70 años penando por un error, y ahora viene el capitalismo y florece la socialdemocracia y transitamos todos un camino reformista. ¿Ustedes vieron algún socialdemócrata gobernando en China? Putin es un socialdemócrata. El criminal el antisemita, ¿cómo se llama el de Hungría? Ya no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre. Es natural que acá desde Buenos Aires no recordemos los nombres de alguien que es húngaro. Pero no, lo digo porque el tipo es un fascista, es un antisemita, bueno, no me acuerdo su nombre. ¿Ustedes vieron un socialdemócrata? No vieron. Como fracasaron en revivir a Kerensky con la disolución de la economía planificada, fracasaron en Occidente también. Es decir, no hay lugar para el reformismo. Miren qué conclusión política tremenda. Porque la victoria del capital contra un Estado construido por la revolución es la victoria de la reforma contra la revolución. Y no apareció ningún reformista. Y entonces viene gente que le dice al Partido Obrero, miren, si ustedes reducen su planteo, los achican, los restringen y todo lo demás, y se hacen un poco más reformistas, van a tener éxito. Como en Rusia, como en China, como en Vietnam, como en Bangladesh, como en Estados Unidos, que se dio el lujo de tener un presidente negro en un país que atravesó una guerra civil para terminar teniendo la Trump.
Es decir, que es un fracaso completo porque para que venga Trump primero tuvo que venir Obama. ¿No es cierto? Asustó a la bestia, pero no la mató. Asustar es un exceso. Pero como él me puso 5 minutos que tengo que elegir la palabra que me venga. Viene este tema de Trump. Y entonces ahora quiero entrar en la parte final y en los planteos. Este encadenamiento nos está desenvolviendo una crisis mundial de características fantasmagóricas. Porque el sentido que tienen el bombardeo de Yugoslavia, la guerra del Golfo, la guerra siria, la guerra de Libia, la guerra del Yemen y lo que se está preparando ahora en una alianza entre Arabia Saudita e Israel. Y a eso el ascenso en Estados Unidos de Trump, que abiertamente ha puesto la carta de la guerra en las negociaciones comerciales, significa que la capacidad de que la crisis la paguen los trabajadores incluye ahora la factura militar. La guerra ha pasado a formar parte, de nuevo, ya formó parte, de nuevo en esta etapa del arma del capital. No es solo la reforma laboral, ni el voto en el Congreso. ¿No es cierto? Ha habido un ataque abierto. Y, por ejemplo, en las negociaciones sobre Corea del Norte, se negocia, vos querés que te levante la protección de Estados Unidos, dice Trump, asociate conmigo para acabar con Corea del Norte. Porque hay una cosa que es lógica. Nadie va a la guerra como si fuera una salida dominguera. Se va a la guerra con una implicancia de tal alcance que los que van a la guerra, los asociados, se tienen que repartir el botín y los resultados de la guerra de antemano. Porque si no, le van a ganar la guerra a Corea del Norte solo para terminar matándose entre ellos. Entonces hay alianzas políticas que van alimentando esa guerra. Y desequilibrios. Hay una ruptura del equilibrio mundial que no puede restablecerse en una escala diferente, sino por la vía de procedimientos violentos. La pregunta es, ¿tiene el capital los recursos políticos para ir a una guerra de esta amplitud? ¿Qué quiero decir por recursos políticos? ¿La adhesión de sus poblaciones? ¿Bastará el chauvinismo para que los yanquis digan vamos a liberar el mundo de nuevo? No hay nada más incierto que eso. No han ido a la guerra porque le tienen miedo a sus propios pueblos. Por lo tanto, el camino a la guerra va a estar atravesado antes por crisis políticas muy grandes. A mí no me importa que alguien a esto lo llame orgánico. Ponerle el nombre que quiera de orgánico, pero un proceso orgánico es una cosa relativamente pacífica. Basta con ir a la guardia. Y esto no tiene un arreglo ni siquiera en una sala de operaciones. Entonces estamos en una etapa en extremo agravada de la crisis mundial. Esto ha roto los pronósticos de todos. Antes de hablar de crisis orgánica, hay compañeros que tienen que explicar por qué no previeron la crisis de 2007 y 2008 y por qué acusaban a los que sí la previeron y se prepararon para ella de catastrofistas. Porque ya lo que está ocurriendo ahora supera el catastrofismo. Esto es una supercatástrofe, por lo menos en toda la zona del Medio Oriente. Y en América Latina. Y quiero advertirlo, porque los sucesos de Venezuela van en un camino tan violento que va a alterar al conjunto de América Latina. Es impresionante que no haya habido ninguna manifestación popular a Plaza de Mayo para repudiar el pedido de Macri de que Trump bloquee las exportaciones de petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Es decir, que le hagan a Venezuela lo que Kennedy
le hizo a Cuba. Va a ser un estallido. O esa variante hay que considerarla seriamente. Y el presidente de Argentina pide el bloqueo, que por un lado es económico, pero que puede derivar en militar. Y al mismo tiempo hay una polémica, que no sé si habrán observado en los diarios, entre el gobierno, que estuvo a punto de hacer en el Atlántico Sur un periodo de maniobras con la flota norteamericana, pero que la está haciendo Brasil en el Amazonas, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, que impulsa el gobierno de Macri. Es decir, la militarización de América Latina, para que los demás países de América Latina, y ahora hablemos de Argentina, se transformen en México, donde las mujeres no son acosadas por piropos, aunque acá tampoco solo por piropos, pero allá se las mata en serie. En la frontera de México con Estados Unidos, a las mujeres la matan en serie. Entonces, tiene una implicancia sobre América Latina. Y el imperialismo norteamericano nunca ha ido a ninguna guerra sin ver primero si controlaba su patio trasero. Y el patio trasero se va a revelar. Es decir, que no está en la relación, estamos en un periodo de transición. Del desarrollo de este periodo de transición podremos evitar una guerra. La pregunta es, ¿en estas condiciones puede prosperar el electoralismo? ¿Un partido revolucionario puede, digamos, trazarse como perspectiva de desarrollo histórico las elecciones? No. La respuesta tiene que ser contundente. La perspectiva tiene que ser organizar a los trabajadores e inculcarles la necesidad de la acción directa, de la huelga, de la lucha, de las ocupaciones de fábrica, de la pelea a fondo por sus derechos. Y cuando vamos a elecciones, que no debemos dejar de ir, que nos sirvan como herramienta, y lo mismo en el Parlamento, para inculcar esas ideas a los trabajadores. Porque cuando uno va al Parlamento tiene más obligación de inculcar esas ideas a los trabajadores que cuando uno está en el Parlamento. Para que no se interprete que uno va al Parlamento como parlamentarista y no como cuarta internacionalista. En cambio, ustedes ven en la izquierda argentina, hay una proyección de tipo electoralista. En la última campaña electoral ustedes habrán visto que grandes divergencias ha habido entre nosotros, por ejemplo con el PTS, con otro, porque tiene un carácter electoralista abusivo lo del PTS. Y después una denuncia de corte de boletas y cosas por el estilo. Eso es una perspectiva. Y el FIT tiene que ser defendido como instrumento de la lucha de clases. Y dice, no, como instrumento de la lucha de clases no, porque como instrumento de la lucha de clases están los sindicatos. Entonces el FIT es un florero en la lucha de clases y es la reina del bullying en las elecciones. No, hay que invertir los términos. Como ustedes ven, tiene proyecciones políticas, porque tenemos que tener una fuerte izquierda obrera y revolucionaria frente a acontecimientos de esta envergadura. Si no, todo este seminario y todo lo que estamos hablando acá, bueno, quedarán en el archivo de la Biblioteca del Congreso. Entonces ahora, y con esto culmino, y ahora sí que con esto culmino, es lo siguiente. La bandera y el norte, en un periodo de estas características, más que nunca tiene que ser la cuarta internacional. La cuarta internacional. Y uno dice, Jorge, ¿cómo se hace? De la misma manera que los muebles que se sacan y se ponen, como consecuencia de la lucha de clases. Tranquilos. Si vamos para arriba y avanzamos, la idea de la Cuarta Internacional va a progresar. Pero para que, yendo para arriba, la idea de la Cuarta Internacional progrese, tiene que estar antes de subir el primer escalón. ¿Está claro o no? Uno sube con un equipaje y empieza a subir el primero, segundo, tercero con ese equipaje. Si se olvidó el equipaje, capaz que sube rápido,
Pero cuando llega a su destino dice, ¿a qué vine acá? Porque me dejé todo el equipaje en la calle. Tiene que hacerlo con su equipaje. La Cuarta Internacional es el punto de partida. Y una manifestación de la desubicación con relación a la crisis es que la izquierda mundial ya no habla más de la Cuarta Internacional. No habla. Todos proponen alguna cosa internacional, pero no es la Cuarta Internacional. Y la diferencia entre la Cuarta Internacional y otras propuestas es que no se trata de la estrategia de la revolución mundial, sino se trata de coordinaciones o de distintos tipos de propuestas. Por ejemplo, hay una propuesta de impulsar un movimiento por una internacional socialista revolucionaria. Miren ustedes, movimiento internacional socialista, ya 4 palabras, Cuarta Internacional tiene 2. Si alguien en lugar de abreviar una categoría la alarga, ¿con la base en qué programa? ¿En el programa de los franceses del NPA? ¿El programa de quién? En cambio, la Cuarta Internacional tiene un programa. Uno dirá que es viejo, pero ¿quién algún día de frío, habiendo mandado toda la ropa a lavar, no se acuerda de que hay algo viejo que tiene, se lo pone y se dejó de cagar de frío? Pero hay algo concreto. Lo demás es evanescente. Y cambia todos los días, cambian las consignas, se descubren nuevas cosas que se abandonan poco tiempo después. Tiene que ser la Cuarta Internacional. Es decir, nosotros tenemos que fijar un objetivo. Después, para llegar a ese objetivo, naturalmente, como compañeros que somos de lucha y de tantas cosas, los trabajadores, discutimos los medios. Bueno, esto, lo otro, pero para llegar a un objetivo. Por ejemplo, los compañeros del DIP y los compañeros del LK convocaron una conferencia euromediterránea que es una forma de luchar por esos objetivos, siempre que esos objetivos estén presentes los que convocan a esa conferencia, como efectivamente ocurre con el LK y el DIP. ¿Se entiende? Entonces hacen conferencias, debates, frentes, unidad de acción. Entonces la Cuarta Internacional y que simplemente voy a resumir, dado estas explicaciones y para que luego la elaboración se haga en donde corresponde, con tiempo, documentos y análisis, que nos planteemos 4 consignas, ¿no es cierto? Abajo las guerras imperialistas, que la crisis la paguen los capitalistas, y no que la paguemos entendiendo por pagar la crisis no solo desocupación, desempleo, flexibilización, tercerización y salario bajo, sino guerras, femicidios. Eso también quiere decir que los trabajadores están pagando la crisis. No quiere decir que alguien odia a las mujeres. Bueno, siempre hay alguien que no corresponde, pero acá tenemos un problema colectivo, no el problema de alguien. ¿Se entiende o no? Un problema social colectivo, en el marco del capitalismo. Que estoy refiriendo a los homicidios. La guerra, entonces, abajo las guerras imperialistas quiere decir impulsar todas las acciones contra las guerras imperialistas, como fue la conferencia euromediterránea, que precisamente por eso creo que en los textos que hemos escrito le hemos dado un gran valor por esa finalidad, que la crisis la paguen los capitalistas, por la formación de partidos obreros, socialistas y revolucionarios por la Cuarta Internacional. Es un planteo sencillo por la Revolución Mundial. ¿Qué quiere decir desarrollarlo? Yo he hecho una caracterización para América Latina y la cuestión de América Latina tiene que estar presente aquí. Tiene que estar presente aquí. Y les quiero añadir una cosita porque va a ayudar a terminar entendiendo. Hace media hora he tenido una confrontación por Twitter sobre esto. En este momento, bueno, no en este mismo momento no, pero hace un par de horas, parece que tuvo lugar una manifestación tremenda en Barcelona. Y entonces, los compañeros de Barcelona que me mandaron las fotos, unas fotos absolutamente impresionantes, yo les contesté, vamos, va. Entonces por Twitter empezaron, Jorgito, te transformaste en nacionalista. Miren un ejemplo que creo que
Me salió de casualidad, pero qué bien que me salió. Porque ustedes fíjense, ¿qué es lo que me gusta de esta manifestación sobre la cual muchos no sé? Tengo que leer los diarios, nadie sabe nada. Lo que pasa es que cuando yo veo mucha gente peleando contra una monarquía, me seduce con velocidad. Lo interesante ahora es que a lo mejor nosotros tenemos en Barcelona centenares de miles de personas en la calle con un nacionalismo que se viene abajo. Porque finalmente el tipo Puigdemont se fue a Bélgica, los nacionalistas se rompieron y van cada uno separado. Es decir, ya no tenemos un movimiento nacionalista encabezado por adorados nacionalistas. Ahora tenemos, supongamos que fuera un movimiento nacionalista, tenemos un movimiento nacionalista cuyos dirigentes son execrados y repudiados. Es una transición política fantástica. Un trosco ahí se tiene que hacer un picnic. Porque le va a insuflar al movimiento, a partir de los límites que tenía Kerensky, que tenían los gobiernos de coalición, que hicieron que los obreros se fueran al bolchevismo, a partir de los límites, de la experiencia con esos límites, plantear, ¿no es cierto?, por la unidad socialista y republicana de las naciones y de los pueblos de toda Iberia. Porque ahora van a pensar más lejos. Y a su vez en otras partes de España van a sentir el impacto de esta movilización. Vamos a salir de los marcos nacionalistas y vamos a entrar en los marcos estatales españoles y por lo tanto vamos a entrar en los marcos socialistas. Entonces quiero ofrecer esto como una conclusión porque he escuchado debates, he escuchado aportes y de ese enjambre total y especialmente de muchos compañeros que intervinieron pero que pertenecen al Partido Obrero, decidí hacer esta contribución final corriendo un poquito el calendario. Porque en realidad los que se levantaron en el 68 eran los que todavía reivindicaban la Revolución de Octubre. Y los que la enfrentaron es los que habían dicho que el ciclo de la Revolución de Octubre había terminado. Entonces el año que viene, a lo mejor hacemos un seminario por el 68. Buenas noches, adelante.